Me desperté esa fría mañana de octubre, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una bolsa de plástico barata en la mano. Mi hijo me había echado la noche anterior, cerrando la puerta tras de mí, como si fuera una extraña indeseada. A la mañana siguiente, mis tarjetas de crédito dejaron de funcionar. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Me llamo Margaret y, a mis 73 años, creía entender lo que significaba la familia. Pensaba que el amor era incondicional, que los sacrificios que había hecho por mi hijo David serían recordados con gratitud, no con resentimiento. Estaba equivocada en tantas cosas, pero tenía razón en algo que salvaría mi vida. Yo valía más de lo que ellos estaban dispuestos a darme. Permítanme llevarlos a esa mañana en Queens, Nueva York, cuando mi mundo se derrumbó y luego, lentamente, comenzó a reconstruirse en algo que nunca imaginé posible. El apartamento en la Avenida 37 había sido mi prisión durante 3 años. Ese es el tiempo que llevaba viviendo con David, su esposa Jennifer y sus 2 hijos, Emma y Michael. La luz de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas, proyectando largas sombras en la pequeña sala donde había estado durmiendo en un sofá-cama que crujía con cada movimiento. El olor a café instantáneo se mezclaba con el olor a humedad de la tapicería vieja. Podía escuchar a los niños preparándose para la escuela en la habitación contigua, sus voces amortiguadas por paredes demasiado delgadas para contener la tensión que se había estado acumulando en este lugar. Mi rutina diaria se había convertido en una coreografía de agotamiento. Me despertaba antes del amanecer, doblaba mi ropa de cama para que la sala pudiera volver a su propósito diurno, y comenzaba a preparar el desayuno para todos. Mis manos artríticas se movían lentamente mientras rompía huevos y untaba tostadas, cada movimiento un pequeño acto de servicio con el que esperaba ganarme una sonrisa. Un gracias. Cualquier cosa que me recordara que pertenecía a este lugar. «Mamá, los niños necesitan dinero para el almuerzo», decía David sin levantar la vista de su teléfono, su voz cargada de obligación en lugar de afecto. Yo buscaba en mi bolso, siempre mi bolso, y le entregaba $20 que apenas podía permitirme. Jennifer pasaba apresuradamente a mi lado para tomar su café, apenas reconociendo mi presencia excepto para mencionar que la ropa necesitaba ser doblada o que había dejado un plato en el fregadero. Los niños, mis nietos, también se habían vuelto distantes. Emma, de 16 años, ponía los ojos en blanco cuando intentaba ayudarla con la tarea. Michael, de 13, parecía avergonzado de presentarme a sus amigos como algo más que la madre de mi padre que se queda con nosotros. Me había vuelto invisible a plena vista, un fantasma en el hogar donde esperaba encontrar refugio después de perder mi apartamento debido al aumento de los precios de alquiler. Pero eran los pequeños momentos los que cortaban más profundamente. Las fotos familiares colgadas por todo el apartamento, que documentaban cumpleaños, vacaciones y momentos importantes, todas tomadas después de que me había mudado, y sin embargo no aparecía en ninguna de ellas. Era como si hubieran decidido colectivamente borrarme de su historia, pretender que mi presencia era temporal aunque los meses se convirtieron en años. Esa tarde de octubre, todo cambió con un simple mensaje de texto. Estaba lavando los platos después de la cena, el agua jabonosa y tibia aliviando mis articulaciones doloridas, cuando mi teléfono vibró en la encimera. Era de mi vieja amiga Ruth, que ahora vivía en Florida. «Feliz cumpleaños, Margaret. Espero que estés teniendo un día maravilloso rodeada del amor de tu familia. Mi cumpleaños. 15 de octubre. Había olvidado mi propio cumpleaños, y aparentemente también lo habían olvidado todos los demás en esta casa. 73 años, y ni siquiera una tarjeta de las personas por las que lo había sacrificado todo. Sequé mis manos lentamente,
el paño de cocina temblando en mi agarre. El silencio en el apartamento se sentía pesado, sofocante. En la habitación contigua, podía escuchar a David y Jennifer discutiendo planes para el fin de semana, sus voces animadas con emoción sobre lugares a los que yo no sería invitada. Caminé hacia mi pequeña maleta en el armario, donde guardaba mis pertenencias más preciadas. Dentro, envuelta en papel de seda, había una fotografía de Central Park. David debía tener unos 8 años, sonriendo con sus dientes separados en su chaqueta de los Yankees mientras yo sostenía su mano y señalaba hacia el carrusel. Su padre había tomado la foto apenas unos meses antes del accidente que me dejaría viuda a los 35 años, luchando por criar a David sola mientras trabajaba en 2 empleos y asistía a clases nocturnas para convertirme en auxiliar de enfermería certificada. Mirando esa fotografía, casi podía oler los hot dogs del vendedor cercano, sentir el aire fresco de otoño aquel día cuando David me había suplicado dar una vuelta más en el carrusel. «Por favor, mamá, solo una vez más», había dicho. Y yo había dicho que sí, como siempre decía que sí, incluso cuando el dinero era escaso y el tiempo era corto. Amar significaba decir que sí. Amar significaba sacrificio. Amar significaba dar hasta que no te quedara nada más que dar, y luego encontrar una manera de dar más. Pero sentada allí esa noche de octubre, comencé a preguntarme si el amor debía ser tan unilateral. Si el niño que una vez había suplicado por una vuelta más en el carrusel podía convertirse en un hombre que olvidaba el cumpleaños de su madre mientras ella lavaba los platos de su familia y pagaba el almuerzo de sus hijos con su cheque del Seguro Social. La confrontación, cuando llegó, fue rápida y brutal. Le había preguntado a David sobre mi medicación para el dolor desaparecida. La receta que necesitaba para mi artritis había desaparecido de la encimera de la cocina donde siempre la guardaba. «¿Dónde están mis pastillas?», pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. La cara de David se endureció. «Tuvimos que venderlas», dijo como si fuera algo obvio. «Jennifer perdió su trabajo la semana pasada y necesitábamos el dinero para el alquiler». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi medicación, lo único que me permitía funcionar cada día, vendida como una mercancía para pagar sus cuentas. «Esas fueron recetadas para mí», susurré. «Las necesito». «Tienes que entender que todos estamos luchando aquí», intervino Jennifer desde la puerta de la cocina. «No podemos permitirnos satisfacer las necesidades de todos. Satisfacer las necesidades de todos. Como si no hubiera estado pagando los comestibles con mis cheques del Seguro Social. Como si no hubiera estado cuidando a sus hijos gratuitamente todos los días después de la escuela. Como si los $1,000 que les había dado el mes pasado para reparaciones de emergencia del automóvil no se hubieran utilizado para pagar su escapada de fin de semana mientras yo me quedaba en casa con los niños. «Quiero ver los recibos», dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. David se rió, pero no había humor en ello. «¿Recibos? Mamá, no estás exactamente en posición de hacer exigencias aquí». Esa noche, cometí el error de insistir en el tema. Les mostré el extracto bancario que había impreso esa tarde, el que revelaba cuánto dinero les había estado dando durante los últimos 3 años. Casi $30,000 de mis ahorros, desaparecidos. Dinero que había ganado trabajando turnos dobles en el asilo de ancianos. Dinero que había ahorrado centavo a centavo para mi vejez, para emergencias, para dignidad. «Esto tiene que parar», dije, sosteniendo el papel con manos temblorosas. «Necesito guardar algo para mí misma». La pelea que siguió fue fea. David me acusó de ser egoísta, de no entender las presiones de criar hijos en la ciudad de Nueva York. Jennifer habló de sacrificio y obligación familiar, volviendo mis propias palabras contra mí como armas. Los niños observaban desde el pasillo, sus rostros una mezcla de confusión y vergüenza. «Si no puedes apreciar lo que estamos haciendo por ti», dijo finalmente David, su voz fría y definitiva,
Entonces tal vez deberías encontrar otro lugar para vivir. Lo miré fijamente, a este hombre que había criado desde un niño asustado de 8 años hasta un adulto aparentemente exitoso, y vi a un extraño mirándome. ¿Me estás echando? Te estoy dando una opción, respondió. O dejas de hacer exigencias y agradeces lo que tienes, o buscas otro arreglo. Esa noche, empaqué mis pertenencias en 2 pequeñas maletas y una bolsa de compras de plástico. 40 años de recuerdos, reducidos a lo que podía llevar. Mientras doblaba mi ropa, seguía pensando en ese carrusel en Central Park, en el niño pequeño que había necesitado una vuelta más. ¿Qué había pasado con ese niño? ¿Cuándo el amor se convirtió en una transacción, pagadera solo en silencio y sumisión? David no me ayudó a empacar. Tampoco Jennifer. Los niños me abrazaron torpemente para despedirse, probablemente confundidos sobre por qué la abuela se iba en medio de la noche con sus maletas. Emma susurró, «Te quiero», en mi oído. Y por un momento pensé en quedarme, en disculparme por defenderme, en aceptar el papel que me habían asignado. Pero luego recordé mi medicación siendo vendida, mi cuenta bancaria siendo vaciada, mi cumpleaños siendo olvidado. El amor, me di cuenta, no debería costar todo lo que tienes para dar. El refugio para personas sin hogar en Northern Boulevard olía a desinfectante y desesperación. Nunca había imaginado que terminaría en un lugar así, pero allí estaba a los 73 años, aferrándome a mi bolsa de plástico y tratando de no llorar frente a la trabajadora de admisión que parecía lo suficientemente joven para ser mi nieta. ¿Primera vez?, preguntó suavemente. Y asentí, incapaz de hablar. La vergüenza era abrumadora. ¿Cómo explicas que tu propio hijo te puso en la calle? ¿Cómo admites que la familia por la que sacrificaste todo te había descartado como basura? Esa primera noche en el refugio fue la más larga de mi vida. La cama era delgada y llena de bultos, la habitación llena de los sonidos de las penas de otras mujeres, ronquidos, sollozos, oraciones susurradas en idiomas que no reconocía. Miré fijamente al techo y me pregunté si así terminaría mi historia, si el obituario diría Margaret Walsh, sobrevivida por su hijo David, sin mencionar que él la había echado de su casa. Pero la mañana llegó, como siempre lo hace, y con ella vino una decisión que lo cambiaría todo. No dejaría que este fuera el final de mi historia. No dejaría que su abandono definiera mi valor. Yo era más que su conveniencia, más que su fondo de emergencia, más que su niñera y ama de casa no remunerada. El refugio me proporcionó recursos que no sabía que existían. Una trabajadora social llamada Carmen me ayudó a solicitar asistencia de vivienda de emergencia. Un abogado voluntario me ayudó a entender mis derechos como inquilina, incluso en el apartamento de mi hijo. Lo más importante, me conectaron con otras mujeres que tenían historias similares, mujeres cuyas familias habían explotado su amor, y luego las habían descartado cuando defender sus derechos se volvió inconveniente. Aprendí que lo que me había sucedido tenía un nombre: abuso financiero a personas mayores. Aprendí que 1 de cada 10 personas mayores experimenta alguna forma de abuso, negligencia o explotación, a menudo a manos de miembros de la familia. Aprendí que la vergüenza y el aislamiento son las herramientas que los abusadores utilizan para mantener a sus víctimas en silencio, y que hablar es el primer paso hacia la libertad. En una semana, me habían ubicado en una vivienda de transición, un pequeño estudio en Flushing que era solo mío. El alquiler estaba subsidiado según mis ingresos, y por primera vez en 3 años, tenía mi propia llave, mi propio espacio, mis propias reglas. El apartamento era austero pero limpio, con una pequeña cocina y una ventana que daba al este, hacia el sol naciente. La primera mañana en mi nuevo hogar, preparé café en mi propia taza, una de las pocas posesiones que había logrado llevarme. Me senté junto a la ventana y vi el sol salir sobre Queens,
pintando el cielo en tonos rosados y dorados. Por primera vez en años, el silencio a mi alrededor se sentía pacífico en lugar de opresivo. Nadie iba a pedirme dinero. Nadie iba a exigir que cocinara el desayuno o doblara la ropa o cuidara niños que apenas reconocían mi presencia. Lloré esa mañana, pero fueron lágrimas purificadoras, el tipo que lava años de dolor y decepción acumulados. Lloré por la abuela que había intentado ser, por la madre que siempre había sido, por la mujer que había olvidado su propio valor en algún lugar entre el sacrificio y la esclavitud. Durante mi segunda semana de independencia, David llamó. Vi su nombre en mi teléfono y sentí que mi corazón se aceleraba, en parte por esperanza y en parte por miedo. Tal vez se había dado cuenta de su error. Tal vez quería disculparse, llevarme a casa, reconocer que lo que habían hecho estaba mal. «Mamá», dijo, su voz tensa, «necesitamos hablar». Esperé, esperando una disculpa, un reconocimiento del dolor que había causado. «Jennifer está embarazada de nuevo», continuó. «Vamos a necesitar ayuda con el cuidado de los niños, y pensamos que podrías volver a mudarte. Necesitaremos que contribuyas a los gastos del hogar, por supuesto, pero podemos darte la habitación del sótano en lugar del sofá». La habitación del sótano. Húmeda, sin ventanas, más adecuada para almacenamiento que para habitación humana. Y aún así la expectativa de que pagaría por el privilegio de servir a sus necesidades mientras me escondían como un secreto vergonzoso. «No», dije, sorprendida por lo fácil que salió la palabra. «¿Qué quieres decir con no?» «Quiero decir no, David. No volveré. No pagaré tus gastos, ni cuidaré a tus hijos, ni dormiré en tu sótano. He terminado». Tss. El silencio al otro lado de la línea se extendió lo suficiente para que me preguntara si había colgado. Finalmente, habló de nuevo, su voz más dura ahora. «Estás cometiendo un error, mamá. Somos tu familia». «La familia no se abandona mutuamente en la calle», respondí. «La familia no roba medicamentos, ni vacía cuentas bancarias, ni olvida cumpleaños. La familia no trata el amor como una transacción comercial». Colgó sin despedirse. A la mañana siguiente, descubrí que mis tarjetas de crédito habían sido canceladas. Todas ellas. Las tarjetas que estaban a mi nombre, vinculadas a mis cuentas, pero que David de alguna manera había logrado congelar o cerrar. Cuando llamé al banco, me dijeron que un familiar había informado que las tarjetas habían sido robadas, afirmando que yo sufría de demencia y ya no era competente para manejar mis finanzas. La traición era impresionante en su crueldad. No contento con echarme, David ahora estaba tratando de destruir mi independencia financiera, de forzarme a volver bajo su control, haciendo imposible que sobreviviera por mi cuenta. Era un nivel de manipulación que no había imaginado posible, incluso de su parte. Pero David había subestimado a su madre. 40 años trabajando en el cuidado de la salud me habían enseñado sobre defensa y documentación. Tenía copias de todo, extractos bancarios, registros médicos, incluso grabaciones en mi teléfono de nuestras conversaciones sobre dinero. En cuestión de días, no solo había restaurado mis tarjetas de crédito, sino que también había presentado un informe a los servicios de protección de adultos sobre el abuso financiero que había sufrido. La investigación que siguió reveló el alcance total de lo que me habían hecho. Durante 3 años, David y Jennifer habían tomado casi $40,000 de mis cuentas, mediante una combinación de solicitudes directas de dinero, uso no autorizado de mi tarjeta de débito y cheques falsificados. Habían estado cargando los gastos del hogar a mis tarjetas de crédito y haciendo pagos mínimos con mis cheques del Seguro Social, dejándome responsable de una deuda creciente que ni siquiera sabía que existía. Mi abogada, designada a través de servicios de asistencia legal, explicó que el abuso financiero a personas mayores es uno de los delitos de más rápido crecimiento en América.
a menudo perpetrado por personas que la víctima más ama y en las que más confía. Hijos adultos que ven a sus padres ancianos como cajeros automáticos en lugar de seres humanos que merecen respeto y cuidado. La buena noticia, me dijo, es que tienes una excelente documentación, y el estado de Nueva York toma estos casos en serio. La mala noticia es que procesar a miembros de la familia es emocionalmente devastador, incluso cuando lo merecen. Pensé en esa conversación mientras estaba sentada en mi pequeño apartamento, sopesando mis opciones. Podía presentar cargos penales contra David y Jennifer. Podía exigir restitución por el dinero que habían robado. Podía hacer público su delito, obligarlos a enfrentar las consecuencias de sus acciones. O podía elegir algo diferente, algo que podría doler menos, pero sanar más. Elegí sanar. En lugar de la prosecución, elegí la separación completa. Cambié mi número de teléfono y no se lo di a David. Abrí nuevas cuentas bancarias en una institución diferente y configuré nuevas tarjetas de crédito con monitoreo de fraude. Dejé en claro a través de mi abogada que cualquier intento de contactarme o acceder a mis finanzas resultaría en una acción legal inmediata. Lo más importante, comencé a construir una nueva vida, una basada en mis propias elecciones en lugar de las expectativas de otras personas. La primera amiga que hice en Flushing fue la señora Elena Álvarez, que vivía en el apartamento de al lado. Elena tenía 78 años, una viuda de Cuba que había criado a 5 hijos, y ahora estaba lidiando con sus propios problemas familiares. Su hijo menor le había estado pidiendo que avalara préstamos que no podía pagar, y su nuera hacía comentarios despectivos sobre el olor de la comida de Elena. Nos unimos tomando café por las tardes y compartiendo historias de hijos ingratos. Elena preparaba el café cubano más increíble, fuerte y dulce, servido en tazas diminutas que manejaba con manos curtidas por décadas de trabajo duro. Nos sentábamos en su cocina, rodeadas del calor del ajo y el comino de cualquier plato que estuviera preparando, y hablábamos sobre los hijos que habíamos criado y los extraños en que se habían convertido. En Cuba, me dijo Elena una tarde, tenemos un dicho: el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. Significa que todos tienen algo en su pasado de lo que estar orgullosos, alguna lucha que han superado. Tu dignidad, Margaret, no está determinada por cómo te trata tu hijo. Está determinada por cómo te tratas a ti misma. La sabiduría de Elena se convirtió en un salvavidas durante esos primeros meses de independencia. Me enseñó que la soledad y el aislamiento son cosas diferentes. La soledad es el dolor de no ser querida, mientras que el aislamiento es la paz de ser suficiente para ti misma. Me mostró cómo cocinar comidas simples que sabían ahogar en lugar de obligación. Lo más importante, demostró que la amistad entre mujeres que han sobrevivido a dificultades puede ser más profunda y sostenible que las relaciones familiares basadas en el deber y la expectativa. A través de Elena, conocí a otras mujeres en nuestro edificio y en el vecindario circundante. María, que limpiaba edificios de oficinas por la noche y enviaba dinero a nietos en El Salvador, a quienes no había visto en 15 años. Rose, cuyo hijo adulto vivía en su sótano, pero no contribuía en nada a los gastos del hogar, mientras ella trabajaba a tiempo parcial en una tienda de comestibles para llegar a fin de mes. Janet, cuya hija tenía poder notarial y estaba vendiendo lentamente las posesiones de su madre, mientras prometía que el dinero se estaba guardando para su cuidado. Cada una de estas mujeres tenía una variación de mi historia: amor explotado, confianza traicionada, dignidad pisoteada por personas que se suponía debían protegerla, pero cada una de ellas también estaba sobreviviendo, encontrando formas de crear significado y alegría a pesar de los fracasos de sus familias. Formamos un grupo de apoyo informal, reuniéndonos todos los jueves por la noche en la sala comunitaria de nuestro edificio. Nos llamamos a nosotras mismas las segundas, los segundos actos, porque todas estábamos escribiendo nuevos capítulos en nuestras vidas después de que los primeros terminaran en decepción.
Durante una de nuestras reuniones, Janet compartió algo que cambió mi perspectiva para siempre. Había estado llorando por la última traición de su hija, vender las joyas de la madre de Janet sin permiso, cuando se detuvo a mitad de la frase y miró alrededor de la habitación. ¿Saben qué?, dijo secándose los ojos. Mi hija ya no merece mis lágrimas. Estas lágrimas me pertenecen ahora, y voy a usarlas para algo mejor. Janet tenía razón. Nuestro dolor por el trato de nuestras familias necesitaba transformarse en algo más productivo que el dolor interminable. Necesitábamos reclamar no solo nuestra independencia financiera, sino también nuestra autonomía emocional. Comencé a asistir a sesiones de terapia en el centro para personas mayores, donde una consejera llamada Dra. Patricia Williams me guió a través de las complejas emociones del distanciamiento familiar. La Dra. Williams se especializaba en casos de abuso a personas mayores y me ayudó a entender que mi experiencia era tanto común como traumática. El abuso emocional por parte de hijos adultos a menudo no se denuncia porque las víctimas se culpan a sí mismas, explicó durante una de nuestras sesiones. Fuiste programada desde el nacimiento para creer que las buenas madres lo sacrifican todo por sus hijos, y que establecer límites significa que has fallado en ese rol. A través de la terapia, aprendí que la culpa que sentía por cortar el contacto con David era culpa fabricada, diseñada para mantenerme sumisa y disponible para la explotación. La culpa real viene de dañar a otros. La culpa fabricada viene de negarse a ser dañada. También aprendí que mi historia no me hacía débil o ingenua, me hacía humana. El amor nos hace vulnerables, y las personas que eligen explotar esa vulnerabilidad son responsables de sus acciones, no sus víctimas. 6 meses después de dejar el apartamento de David, me sentí lo suficientemente fuerte para escribirle una carta. No porque quisiera reconciliación, sino porque necesitaba decir cosas que habían estado embotellándose dentro de mí desde esa horrible noche de octubre. La carta me llevó 3 semanas escribirla, pasando por borrador tras borrador hasta que encontré las palabras que expresaban mis sentimientos sin suplicar nada a cambio. No quería recuperar su amor, su aprobación o su reconocimiento de mal comportamiento. Quería que supiera que entendía exactamente lo que había sucedido y que me estaba eligiendo a mí misma por encima de su definición de familia. Querido David, comenzaba la carta, estoy escribiendo esto no porque espere una respuesta, sino porque necesito decir estas palabras claramente, de una vez por todas. Durante 40 años, creí que ser una buena madre significaba decir sí a todo lo que necesitabas, incluso cuando me costaba más de lo que podía permitirme dar. Confundí el amor con la autodestrucción, pensando que mi valor como tu madre se medía por cuánto estaba dispuesta a sacrificar. Tú me enseñaste que estaba equivocada. No a través de tus palabras, sino a través de tus acciones, cuando finalmente traté de establecer límites. Cuando pedí respeto básico y consideración, respondiste echándome de tu casa. Cuando traté de mantener mi independencia financiera, saboteaste mis tarjetas de crédito y mentiste a mi banco sobre mi competencia mental. Estas acciones me mostraron quién eres realmente. Y lo más importante, me mostraron quién necesito ser. Ya no soy la madre que financiará tu estilo de vida mientras soy tratada como una carga. Ya no soy la abuela que proporcionará cuidado infantil gratuito mientras soy excluida de las fotos familiares. Ya no soy la mujer que aceptará migajas de afecto a cambio de miles de dólares y años de servicio. Soy una mujer de 73 años que merece ser tratada con dignidad. Soy una persona cuyas necesidades importan tanto como las de cualquier otro. Soy alguien que tiene amigos que valoran mi compañía, intereses que me brindan alegría y un futuro que me pertenece solo a mí. Puedes decirle a la gente que abandoné a mi familia, pero ambos sabemos la verdad. Tú me abandonaste primero, emocional y prácticamente, años antes de que yo saliera de tu apartamento.
La única diferencia es que finalmente dejé de fingir que no estaba sucediendo. No te odio, David. El odio requiere más energía de la que estoy dispuesta a gastar en personas que han demostrado que no valoran mi presencia en sus vidas. En cambio, soy indiferente a tu opinión sobre mí, y esa es una especie de libertad que nunca esperé experimentar. Espero que tu nuevo bebé te traiga alegría. Espero que tus hijos crezcan entendiendo que el amor no es transaccional, que la familia significa cuidarse mutuamente en lugar de explotarse mutuamente. Sobre todo, espero que nunca tengan que elegir entre su dignidad y su familia, como finalmente tuve que elegir yo. No estaré disponible para cuidar niños, asistencia financiera o trabajo emocional. No asistiré a reuniones familiares donde soy tolerada en lugar de celebrada. No responderé a futuros intentos de contacto a menos que comiencen con una disculpa genuina y cambios concretos en el comportamiento. Esto no es una negociación ni un ultimátum. Esto es simplemente información sobre cómo procederá mi vida de ahora en adelante. Cuídate, David. Cuida de tu familia. Pero comprende que ya no soy responsable de cuidar de ti. Con cierre en lugar de amor, tu madre, Margaret. Sellé la carta en un sobre y caminé hasta la oficina de correos para enviarla. El acto de dejarla caer en el buzón se sintió ceremonial, como si estuviera publicando un aviso de mi independencia al mundo. Cualquier respuesta que David pudiera tener no cambiaría la verdad fundamental que finalmente había aceptado. Yo valía más de lo que estaban dispuestos a dar, y era lo suficientemente fuerte para vivir con ese conocimiento. La respuesta de David llegó 2 semanas después, y fue exactamente lo que esperaba. Una mezcla de ira, manipulación y autocompasión diseñada para hacerme sentir culpable por protegerme a mí misma. Me acusó de ser egoísta e ingrata. Afirmó que estaba teniendo un colapso y necesitaba ayuda. Amenazó con internarme para evaluación psiquiátrica. De manera más cruel, dijo que Emma y Michael estaban devastados por mi abandono y lloraban cada noche preguntando por qué la abuela ya no los amaba. Leyendo su carta, sentí la punzada familiar de culpa fabricada tratando de reafirmarse. ¿Y si los niños realmente estaban sufriendo? ¿Y si estaba siendo demasiado dura, poco indulgente? ¿Y si la familia realmente era más importante que mi dignidad? Pero entonces recordé el consejo de la doctora Williams. Confía en tu experiencia, no en sus palabras. ¿El comportamiento de esta persona ha demostrado amor y respeto, o control y explotación? La carta de David no contenía ninguna disculpa por el abuso financiero, ningún reconocimiento de cómo me había tratado, ningún plan para hacer enmiendas. En cambio, era otro intento de manipularme para que reanudara mi papel como sirvienta familiar no remunerada y recurso financiero. Tiré la carta sin responder. La verdadera prueba de mis nuevos límites llegó 8 meses después de haber dejado el apartamento de David, cuando Emma me llamó directamente. ¿Abuela? Su voz estaba llorosa y joven, tirando de cada instinto maternal que me quedaba. Te extraño mucho. ¿Por qué no puedes simplemente volver a casa? Mi corazón se rompió al escuchar la confusión y el dolor en la voz de mi nieta. Ahora tenía 17 años, lo suficientemente mayor para entender algo de lo que había pasado, pero todavía lo suficientemente joven como para creer que los problemas familiares podrían resolverse con perdón y buenas intenciones. Yo también te extraño, cariño, le dije honestamente. Más de lo que podrías imaginar. Entonces, ¿por qué no quieres volver? Papá dice que estás enojada con nosotros, pero no entiendo por qué. ¿Qué hice mal? La pregunta me devastó. Emma genuinamente no entendía que esto no se trataba de su comportamiento o el de su hermano. Se trataba del trato de sus padres hacia mí como prescindible y explotable. Respiré hondo y traté de explicar en términos que una joven de 17 años pudiera entender. Emma, esto no es tu culpa, y no se trata de ti o Michael. Se trata de cómo me trataron tus padres,
y mi decisión de que merezco ser tratada con respeto. Pero eres nuestra abuela, dijo, como si eso debiera resolver todo. La familia debe permanecer unida. Tienes razón en que la familia debe permanecer unida. Estuve de acuerdo. Pero eso significa todos en la familia, no solo algunas personas cuidando de otras sin recibir nada a cambio. Cuando vivía con ustedes, estaba dando dinero, tiempo y energía para ayudar a tu familia, pero a cambio me ignoraban, olvidaban y daban por sentado. Eso no es lo que se supone que es la familia. Emma estuvo callada por un largo momento. Luego preguntó, ¿y si las cosas fueran diferentes? ¿Y si papá se disculpara? Consideré esa pregunta cuidadosamente. Emma, me encantaría tener una relación real contigo y Michael, pero eso requeriría que tus padres entendieran lo que hicieron mal y que hicieran cambios genuinos en cómo me tratan. Una disculpa sin un cambio de comportamiento no es realmente una disculpa. Son solo palabras para conseguir lo que quieren. ¿Podrías reunirte conmigo para tomar un café alguna vez? Preguntó. ¿Solo tú y yo? Esa pregunta abrió posibilidades que no había considerado. ¿Podría mantener una relación con mis nietos sin someterme al abuso de sus padres? ¿Podría amar a Emma y Michael mientras seguía protegiéndome de David y Jennifer? Sí, dije finalmente. Me encantaría, pero tendría que ser separado de tus padres, y tendrías que entender que no voy a cambiar de opinión sobre vivir con tu familia o darles dinero. Entiendo, dijo Emma rápidamente. Solo quiero verte. Nos reunimos el sábado siguiente en un pequeño café en Flushing, a poca distancia a pie de mi apartamento. Emma había crecido más alta y más madura desde la última vez que la había visto, pero todavía tenía la misma dulce sonrisa que había heredado de su abuelo. Sentada frente a ella en ese soleado café, sentí una mezcla complicada de alegría y tristeza. Alegría por reunirme con esta joven que amaba tanto. Tristeza porque habían pasado 8 meses de separación para tener una conversación honesta. Emma me contó sobre la escuela, sobre sus solicitudes para la universidad, sobre el chico con el que estaba saliendo que tocaba la guitarra y quería estudiar ciencias ambientales. Me dijo que Michael estaba luchando con las matemáticas y extrañaba la forma en que solía ayudarlo con la tarea. Me dijo que sus padres peleaban más ahora por dinero y que a veces escuchaba a su madre llorar en la cocina tarde por la noche. «Papá dice que fuiste ingrata», dijo Emma cuidadosamente. «Pero eso no coincide con la abuela que recuerdo. Siempre estabas cuidando a todos». «Exactamente», dije. Siempre estaba cuidando a todos excepto a mí misma. Y eventualmente me di cuenta de que eso no era sostenible ni saludable. Le conté a Emma sobre mi nuevo apartamento, sobre Elena y mis amigas de las segundas, sobre las clases de cerámica que había comenzado a tomar en el centro comunitario. Le conté sobre la terapia y cómo me había ayudado a entender que podía amar a mi familia sin aceptar maltrato de ellos. ¿Eres más feliz ahora?, preguntó Emma. Consideré la pregunta. ¿Era más feliz? Definitivamente estaba más sola en algunos aspectos. Las vacaciones eran tranquilas y extrañaba el caos de las cenas familiares, incluso cuando esas cenas habían sido estresantes. Pero también estaba más en paz, más en control de mi propia vida, más confiada en mi valor como ser humano. Ahora soy más yo misma, le dije a Emma. No soy solo la madre o la abuela de alguien o una fuente de dinero. Soy Margaret, una persona completa con mis propios intereses, opiniones y límites. Olvidé que se me permitía ser esa persona mientras estaba tan enfocada en ser lo que todos los demás necesitaban que fuera. Emma asintió como si entendiera más de lo que esperaba. A veces me siento así también, admitió. Como si tuviera que ser perfecta todo el tiempo para que mamá y papá no se estresen más por el dinero y esas cosas. Ese comentario me preocupó. ¿Emma ya estaba aprendiendo los mismos patrones que me habían atrapado durante tantos años?
¿Estaba sacrificando sus propias necesidades para manejar las emociones de otras personas? Emma, dije cuidadosamente, no tienes que encargarte de los sentimientos de tus padres. Sus problemas no son tu responsabilidad resolverlos. Pero si no ayudo a mantener la paz, todo empeora. Ese no es tu trabajo, cariño. Los niños no deberían tener que manejar las emociones de sus padres o el estrés financiero. Esa es una carga que pertenece a los adultos, no a ti. Hablamos durante 2 horas, y al final de nuestra conversación, había tomado una decisión. Mantendría relaciones con Emma y Michael, pero solo en mis términos. Estaría disponible para citas para tomar café, llamadas telefónicas y apoyo emocional, pero no volvería al papel de sirvienta familiar no remunerada. Ofrecería amor y orientación, pero no dinero o trabajo físico. Lo más importante, modelaría para mis nietos cómo se veía tener límites, respetarse a uno mismo, negarse a aceptar un trato que disminuyera tu valor como ser humano. Durante los siguientes meses, desarrollé una rutina que se sentía sostenible y satisfactoria. Emma y yo nos reuníamos para tomar café cada pocas semanas, a veces con Michael uniéndose a nosotros. Asistí a la graduación de la escuela secundaria de Emma, sentada separada de David y Jennifer, pero animando igual de fuerte cuando ella cruzó el escenario. Envié tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad, pero rechacé invitaciones a reuniones familiares donde se esperaría que contribuyera financiera o domésticamente, mientras me trataban como periférica a la unidad familiar. David hizo varios intentos más para restablecer el contacto, siempre cuando necesitaba algo. Cuando Jennifer tuvo complicaciones durante su embarazo y necesitaban a alguien que cuidara a Emma y Michael, cuando su auto se dañó y necesitaban dinero para reparaciones, cuando nació el nuevo bebé y querían ayuda con el cuidado infantil. Cada vez dije que no amable pero firmemente. Había aprendido que no era una oración completa, que no requería justificación o explicación elaborada. Mis razones para mantener límites eran válidas, ya sea que David las entendiera o no. El momento más difícil llegó cuando Jennifer me llamó directamente, llorando sobre lo abrumador que era tener 3 hijos y preguntando si podía solo ayudar unas semanas después de que naciera el bebé. Sé que las cosas se complicaron antes, dijo Jennifer, pero realmente necesitamos apoyo familiar ahora. Entiendo que tener un nuevo bebé es abrumador, respondí, pero no estoy disponible para proporcionar cuidado infantil o apoyo financiero. Hay servicios profesionales disponibles si necesitas ayuda, y estoy segura de que encontrarás lo que funciona mejor para tu familia. ¿Realmente vas a abandonar a tus propios nietos?, preguntó Jennifer, sus lágrimas convirtiéndose en ira cuando la manipulación no funcionó. No estoy abandonando a nadie, dije con calma. Estoy manteniendo límites saludables que protegen mi bienestar mientras sigo amando a mis nietos a distancia. Esas no son la misma cosa. Jennifer me colgó, y me sentí triste pero no culpable. Triste porque deseaba que las cosas pudieran ser diferentes, pero no culpable porque sabía que me estaba protegiendo de personas que habían demostrado que explotarían mi amor si se les daba la oportunidad. 1 año y medio después de dejar el apartamento de David, recibí una llamada telefónica inesperada que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre límites y respeto propio. ¿Es Margaret Walsh?, preguntó la voz. Sí, ¿quién es? Soy la doctora Patricia Rodríguez del Hospital General de Queens. Su hijo David Walsh ha tenido un grave accidente automovilístico. La tiene listada como su contacto de emergencia, y necesitamos que los miembros de la familia vengan al hospital inmediatamente. Mi primer instinto fue de pánico. A pesar de todo lo que había sucedido entre nosotros, David seguía siendo mi hijo, y la idea de perderlo envió adrenalina corriendo por mi sistema. Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta, lista para tomar 3 autobuses para llegar al hospital lo más rápido posible. Pero luego me detuve. Algo sobre la llamada telefónica se sentía mal. La doctora Rodríguez había dicho que David me había listado como su contacto de emergencia,
Pero eso no tenía sentido. David tenía mi antiguo número de teléfono, que había sido desconectado por más de un año. ¿Cómo me habría contactado el hospital si yo fuera realmente su contacto de emergencia? Llamé directamente al hospital y pedí hablar con la doctora Rodríguez. No había tal doctor trabajando allí. Pregunté si David Walsh había sido admitido como paciente. No lo había sido. La llamada había sido falsa, probablemente orquestada por David o Jennifer para manipularme y hacerme romper mis límites bajo el pretexto de una emergencia familiar. La crueldad de usar una crisis médica falsa para tratar de recuperar el control sobre mí era impresionante, pero también confirmó que había tomado la decisión correcta al cortar el contacto. Las personas que realmente te aman y respetan no mienten sobre emergencias médicas para manipular tus emociones. Ese incidente aclaró algo importante para mí. Mi compromiso de protegerme necesitaba ser absoluto, no condicional según si David estaba teniendo un buen día o una crisis. La manipulación es manipulación, ya sea que venga envuelta en tarjetas de cumpleaños, invitaciones de graduación o llamadas de emergencia falsas. Bloqueé el número de teléfono de David y cambié el mío nuevamente, dando el nuevo número solo a Emma, Michael, Elena y algunos amigos cercanos. También contacté a mi abogada para documentar la llamada de emergencia falsa, agregándola al creciente archivo de evidencia sobre la manipulación emocional que había sufrido. Pero el incidente también hizo algo más. Me liberó completamente de cualquier culpa persistente sobre mi decisión de priorizar mi propio bienestar sobre la conveniencia de mi familia. Si David estaba dispuesto a mentir sobre estar en un accidente automovilístico para tratar de manipularme para reanudar el contacto, entonces había perdido cualquier derecho a consideración o compasión de mi parte. Finalmente, estaba completamente libre. El segundo año de mi independencia fue cuando realmente comencé a florecer. Había ido más allá de solo sobrevivir sin la toxicidad de mi familia. Estaba construyendo activamente una vida que me traía alegría y propósito. Me inscribí en una clase de cerámica en el Museo de Queens, algo que siempre había querido probar, pero nunca tuve tiempo cuando mis días estaban consumidos sirviendo las necesidades de otras personas. Trabajar con arcilla resultó ser increíblemente terapéutico. Hay algo en dar forma a la tierra cruda para convertirla en algo hermoso y útil, que se sentía como una metáfora de lo que estaba haciendo con mi propia vida. Mi instructora, una mujer llamada Sara, que probablemente tenía 40 años menos que yo, pero infinitamente paciente con mis manos temblorosas, me enseñó que la cerámica requiere tanto fuerza como delicadeza. Tienes que ser lo suficientemente firme para moldear la arcilla, pero lo suficientemente suave para no colapsarla. Demasiada presión y destruyes tu creación. Muy poca y nada toma forma. Me di cuenta de que el mismo principio se aplicaba a los límites. Establecer límites con la familia requería firmeza sin crueldad, fuerza sin brutalidad. Tenía que ser lo suficientemente fuerte para protegerme a mí misma, pero lo suficientemente gentil para mantener mi propia humanidad en el proceso. Mi cerámica se convirtió en una fuente de orgullo de una manera que no había experimentado desde que mis hijos eran pequeños. Cada tazón, taza y jarrón era algo que había creado con mis propias manos, moldeado de acuerdo con mi propia visión, útil y hermoso por derecho propio. Amigas como Elena admiraban mi trabajo y preguntaban si podían tener piezas para sus propios hogares, haciéndome sentir valorada por mi creatividad en lugar de solo por mi utilidad. También comencé a ser voluntaria en un centro local para personas mayores, ayudando a otros ancianos a navegar por el sistema de servicios sociales y solicitar beneficios que merecían, pero no sabían cómo acceder. Mis años de experiencia en atención médica me habían dado conocimientos sobre Medicare, Medicaid y otros programas que muchos de mis compañeros necesitaban desesperadamente, pero encontraban demasiado complicados de entender. Trabajar con otros ancianos también me expuso al espectro completo de relaciones familiares en la vejez. Estaba la señora Chen, cuyos 3 hijos adultos
Se turnaban para cuidarla y se aseguraban de que nunca se sintiera como una carga. Estaba el señor Rodríguez, cuyo hijo lo llamaba todos los días solo para verificar y preguntar sobre el día de su padre. Estaba la señora Johnson, cuya hija había mudado a su madre anciana a su propia casa y realmente la hacía sentir bienvenida y valorada. Estos ejemplos me mostraron que mi experiencia con David no era universal o inevitable. Algunos hijos adultos realmente honran a sus padres y tratan el envejecimiento como una oportunidad para devolver en lugar de un inconveniente para ser manejado. Algunas familias entienden que cuidar a los padres ancianos es tanto un privilegio como una responsabilidad, no un favor que justifica la explotación. Ver relaciones familiares saludables me ayudó a dejar de preguntarme si había sido demasiado dura con David y Jennifer. No había pedido nada extraordinario, solo respeto básico, honestidad financiera e inclusión en la familia que estaba apoyando. El hecho de que otras familias encontraran formas de proporcionar estas cosas probó que mis expectativas habían sido razonables, no excesivas. Una tarde, mientras era voluntaria, conocí a una mujer llamada Dorothy, cuya historia me hizo estar agradecida por mi propio viaje hacia la independencia, por difícil que hubiera sido. Dorothy tenía 81 años y había estado viviendo con la familia de su hija durante 5 años. Al igual que yo, contribuía financieramente al hogar y proporcionaba cuidado infantil para sus nietos. A diferencia de mí, nunca había encontrado el coraje para irse. «Mi hija Sara trabaja muy duro», me dijo Dorothy, su voz llena del agotamiento que recordaba de mis propios días de hacer excusas por el comportamiento de David. Tiene 3 hijos y una hipoteca, y su esposo perdió su trabajo el año pasado. Sé que no tiene la intención de ser brusca conmigo. Simplemente está estresada. La hija de Dorothy le exigía que pagara $800 al mes en alquiler por una pequeña habitación, más dinero adicional para alimentos y servicios públicos. También se esperaba que Dorothy recogiera a los niños de la escuela todos los días, cocinara la cena 3 noches a la semana y cuidara a los niños cada vez que Sara quería salir. «Pero soy familia», decía Dorothy cada vez que sugería suavemente que estaba siendo aprovechada. «Esto es lo que la familia hace unos por otros». «¿Sara hace cosas por ti?», pregunté. «¿O toda la ayuda va en una sola dirección?». Dorothy pensó en esa pregunta durante mucho tiempo. «Me deja vivir en su casa», dijo finalmente. «Pagas alquiler por esa habitación», señalé. «Y trabajas para ganarte tu sustento además de ese alquiler. No estás siendo ayudada. Estás siendo empleada como niñera y ama de llaves residente que paga por el privilegio de trabajar». La situación de Dorothy era tan similar a la mía que hablar con ella se sentía como mirar a mi antiguo yo. Estaba atrapada por el mismo sentido de obligación, el mismo miedo al abandono, la misma esperanza desesperada de que sacrificarse lo suficiente eventualmente ganaría el amor y respeto que merecía. Pero Dorothy también me ayudó a ver lo lejos que había llegado. 2 años antes, habría estado haciendo las mismas excusas por David que Dorothy hacía por Sara. Habría estado explicando la explotación, justificando el trato, convenciéndome de que ser utilizada era mejor que estar sola. Ahora podía ver claramente que Dorothy merecía algo mejor, igual que yo merecía algo mejor. Podía ofrecerle recursos y apoyo sin volver a caer en la mentalidad que me había mantenido atrapada durante tanto tiempo. Le di a Dorothy la información de contacto de mi abogada y el número de teléfono de servicios de protección a ancianos. Le conté sobre programas de vivienda de transición y grupos de apoyo para personas mayores. Lo más importante, le dije que valía más de lo que su hija estaba dispuesta a darle y que nunca era demasiado tarde para elegirse a sí misma por encima de las personas que explotaban su bondad. Dorothy tenía miedo de hacer cambios y entendía ese miedo. El cambio es aterrador cuando eres mayor y sientes que tus opciones son limitadas. Pero quedarse en situaciones perjudiciales, porque tienes miedo de lo desconocido, no es realmente vivir. Es solo sobrevivir. Y la supervivencia no es suficiente cuando podrías tener dignidad en su lugar.
Mi tercer año de independencia trajo desafíos inesperados que pusieron a prueba mi determinación de maneras que no había anticipado. Emma comenzó su primer año en la universidad, y el estrés financiero en el hogar de David y Jennifer aumentó dramáticamente. La matrícula universitaria, incluso en una escuela estatal, era cara, y Emma calificó para ayuda financiera, pero todavía necesitaba ayuda con alojamiento y comida, libros de texto y otros gastos. David me llamó desde un número que no reconocí, tomándome por sorpresa cuando contesté el teléfono. «Mamá», dijo, su voz humilde de una manera que no había escuchado desde que era un niño. «Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero Emma es tu nieta. Necesita ayuda con los gastos universitarios, y te estoy pidiendo que consideres contribuir a su educación». La petición era razonable en su superficie. Emma era una buena estudiante que merecía oportunidades educativas, y yo la amaba profundamente. También tenía dinero en ahorros que podría ayudar con sus costos universitarios sin crear dificultades financieras para mí. Pero también sabía que cualquier contribución financiera sería vista como una apertura para una renovada explotación. El tono de David era respetuoso en esta conversación porque necesitaba algo, pero nada en su enfoque sugería que había examinado genuinamente su comportamiento pasado o se había comprometido a cambiarlo. «Emma es bienvenida a hablar conmigo sobre financiamiento universitario», le dije a David. «Pero cualquier asistencia financiera que proporcione vendrá con condiciones». «¿Qué tipo de condiciones?» «Pagaré el dinero directamente a la escuela por matrícula y tarifas. No daré efectivo a ella ni a ti. Requeriré recibos para cualquier gasto que cubra. Y este arreglo será entre Emma y yo, sin reuniones familiares, sin negociaciones contigo y Jennifer, sin expectativas de que ayudar a Emma significa que estoy disponible para otras peticiones financieras». David estuvo callado por un momento. «Eso parece innecesariamente complicado. Parece necesariamente protector», corregí. «Estoy dispuesta a ayudar a Emma porque la amo y apoyo su educación. No estoy dispuesta a ayudar a las finanzas de tu hogar ni a ser arrastrada de vuelta a la explotación financiera». «¿Realmente piensas tan poco de nosotros?», dijo David, su tono respetuoso comenzando a deslizarse. «Pienso tan poco de tu historial», respondí. «Las personas ganan confianza a través de un comportamiento respetuoso constante a lo largo del tiempo. No has hecho ese trabajo». David colgó, y me sentí confiada de que había manejado la conversación apropiadamente. Estaba dispuesta a ayudar a Emma de maneras que nos protegieran a ambas, pero no estaba dispuesta a comprometer mis límites solo porque la solicitud parecía razonable. Emma me llamó esa noche, llorando por la conversación que había tenido con su padre. «Papá dice que no ayudarás con la universidad porque todavía estás enojada con él», sollozó. «Pero esto no se trata de él. Se trata de mi educación». «Tienes toda la razón en que tu educación no se trata de tu padre». Estuve de acuerdo. «Por eso quiero ayudarte directamente, sin involucrarlo en el proceso». Le expliqué a Emma las mismas condiciones que había esbozado para David. Estaba dispuesta a pagar sus facturas de matrícula directamente, comprarle libros de texto, enviarle dinero para gastos necesarios como computadoras portátiles y tarifas de laboratorio. Pero no le daría a su familia efectivo que pudiera ser redirigido a otros propósitos, y no reanudaría el papel de cajero automático familiar solo porque uno de ellos necesitaba algo. «¿Por qué tiene que ser tan complicado?», preguntó Emma, haciendo eco de las palabras de su padre. «Porque los arreglos simples me llevaron a ser explotada en el pasado», dije honestamente. «Te amo lo suficiente para ayudarte a tener éxito en la universidad, pero me amo lo suficiente para hacerlo de una manera que me proteja de ser aprovechada». A Emma no le gustaron las restricciones, pero estuvo de acuerdo con ellas. Durante los siguientes 4 años, pagué miles de dólares directamente a su universidad por matrícula y tarifas. Le compré libros de texto en línea y se los envié a su dormitorio. Le envié paquetes de cuidado y dinero para gastos educativos legítimos,
siempre con recibos y documentación. Lo más importante, mantuve una relación amorosa con Emma durante sus años universitarios, sin ser arrastrada de nuevo a la explotación financiera por sus padres. Me visitaba durante las vacaciones escolares y pasábamos horas hablando de sus clases, sus amigos, sus planes para el futuro. La graduación universitaria de Emma fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Sentada en el auditorio viéndola cruzar el escenario, me sentí reivindicada en mi decisión de establecer límites que nos protegieran a ambas. Había podido contribuir a su educación sin sacrificar mi seguridad financiera o bienestar emocional. David y Jennifer estaban en la graduación, por supuesto, pero no interactuamos más allá de asentimientos educados de reconocimiento. Esa distancia se sentía apropiada en lugar de dolorosa. Estaba allí para Emma, no para ellos, y ya no tenían el poder de hacerme sentir culpable por priorizar mi propio bienestar. Después de la ceremonia, Emma me presentó a su novio Jake, quien se estaba graduando con un título en ciencias ambientales, tal como me había dicho años antes cuando comenzamos a reunirnos para tomar café. Jake era divertido y amable, y claramente adoraba a Emma. Lo más importante, la trataba como una compañera igual en lugar de una conveniencia o recurso. «Tu abuela es increíble», le dijo Jake a Emma mientras yo estaba justo ahí. «Recaudó dinero para ayudarte a graduarte sin deudas, y nunca te hizo sentir culpable por ello. Eso es amor verdadero». Emma sonrió y me abrazó. «Ella me enseñó cómo se ven los límites saludables», dijo. «Todavía estoy aprendiendo, pero entiendo ahora por qué tuvo que protegerse de mis padres». Ese comentario me llenó de orgullo y tristeza simultáneamente. Orgullo, porque Emma había aprendido de mi ejemplo que el amor no requiere autodestrucción. Tristeza porque había necesitado aprender esa lección debido al comportamiento de sus padres en lugar de su ejemplo positivo. Pero el crecimiento de Emma también me dio esperanza. El ciclo de explotación que había definido mi relación con David no tenía por qué definir sus relaciones con su propia familia futura. Ella había visto cómo se veían los límites saludables y entendía su valor. Mi cuarto año de independencia trajo noticias que pusieron a prueba mi equilibrio emocional de maneras inesperadas. Michael, ahora de 18 años, fue aceptado en un colegio comunitario, pero estaba luchando académica y socialmente. Según Emma, había comenzado a beber mucho y se había metido en problemas con la policía por vandalismo. David y Jennifer estaban abrumados tratando de manejar su comportamiento, mientras también cuidaban a su hijo menor, que ahora tenía 3 años. Emma preguntó si consideraría acercarme a Michael, tal vez ofreciendo el tipo de guía y apoyo que la había ayudado a tener éxito en la universidad. «Pregunta por ti a veces», me dijo Emma durante una de nuestras citas para tomar café. «Creo que está enojado porque no estás cerca, pero también está confundido sobre por qué te fuiste. Era más joven cuando sucedió todo, y no creo que realmente entendiera lo que estaba pasando». Había pensado en Michael a menudo durante los últimos 4 años, preguntándome cómo estaba lidiando con la dinámica familiar que me había alejado. Tenía solo 14 años cuando me fui, todavía un niño tratando de dar sentido a problemas de adultos. A diferencia de Emma, que había madurado lo suficiente para entender mi perspectiva, Michael todavía podría estar procesando mi partida como abandono en lugar de autoprotección. «Estoy dispuesta a hablar con Michael», le dije a Emma. «Pero necesito saber que realmente quiere una relación conmigo, no que sus padres están tratando de usarlo para restablecer contacto para sus propios propósitos». Emma me aseguró que Michael había estado preguntando por mí independientemente, sin ser incitado por David o Jennifer. De hecho, dijo, la relación de Michael con sus padres se había vuelto bastante tensa a medida que crecía y comenzaba a ver su comportamiento de manera más crítica. Michael y yo nos reunimos para almorzar en un restaurante cerca de su universidad, un lugar neutral donde podíamos hablar sin interferencia familiar. Había crecido alto y delgado,
con el cabello oscuro de David, pero ojos más suaves que me recordaban a mi difunto esposo. He estado enojado contigo, dijo Michael sin preámbulos una vez que habíamos ordenado nuestra comida. Emma dice que no debería estarlo, pero sentí que simplemente desapareciste de mi vida sin explicar nada. Tienes todo el derecho a estar enojado, le dije. Desde tu perspectiva, tu abuela se fue repentinamente y luego se negó a regresar sin importar lo que pasara con la familia. Eso le dolería a cualquiera. Michael pareció sorprendido de que hubiera validado sus sentimientos en lugar de defender mis acciones. Entonces, ¿por qué te fuiste? Pasé la siguiente hora explicándole a Michael las mismas cosas que finalmente le había explicado a Emma: la explotación financiera, la manipulación emocional, la sensación constante de ser tolerada en lugar de valorada. Le conté sobre la falsa llamada de emergencia y mi decisión de priorizar mi propio bienestar por encima de la conveniencia de otras personas. No me fui porque dejé de amarte a ti y a Emma, concluí. Me fui porque no podía ser una presencia saludable en sus vidas mientras era tratada como desechable por sus padres. Michael escuchó sin interrumpir, ocasionalmente pidiendo aclaraciones, pero generalmente solo absorbiendo lo que le estaba diciendo. Cuando terminé, se sentó en silencio durante varios minutos. Creo que lo entiendo ahora, dijo finalmente. Papá realmente te trata como basura. Quiero decir, a mí también me trata como basura, pero pensé que eso era solo algo normal de familia. No es normal, y no está bien, le dije a Michael. No para ti, no para mí, no para nadie. Michael me contó sobre sus luchas en la universidad, sobre sentir presión para tener éxito académicamente, mientras lidiaba con la crítica de su padre y la ansiedad de su madre por el dinero. Me habló sobre la bebida y los problemas con la policía, reconociendo que estaba tomando malas decisiones, pero sintiéndose como si no supiera cómo tomar mejores. Todos esperan que tenga mi vida resuelta, dijo Michael, pero siento que me estoy ahogando la mayor parte del tiempo. Reconocí ese sentimiento, esa sensación de estar abrumado por las expectativas de otras personas, mientras no recibes apoyo o guía para cumplirlas. ¿Qué te ayudaría a sentirte menos como si te estuvieras ahogando?, pregunté. Michael se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez tener a alguien que realmente se preocupe por lo que quiero en lugar de lo que necesitan de mí. Ese comentario rompió mi corazón y también lo llenó. Lo rompió porque Michael estaba experimentando el mismo abandono emocional que me había alejado de su familia. Lo llenó porque estaba pidiendo el tipo de relación que yo quería tener con él. Una basada en el cuidado y respeto mutuos en lugar de la obligación y la explotación. Me importa lo que quieres, le dije, y estoy dispuesta a ser parte de tu sistema de apoyo si quieres eso. Pero tendría que ser separado de tus padres, de la misma manera que mi relación con Emma existe separadamente de ellos. Michael asintió. Creo que me gustaría eso. Durante los siguientes meses, Michael y yo desarrollamos nuestra propia relación independiente del resto de la familia. Al igual que Emma, me visitaba ocasionalmente y hablábamos sobre sus clases, sus luchas, sus metas para el futuro. A diferencia de Emma, no proporcioné apoyo financiero. La universidad de Michael era mucho menos costosa y estaba recibiendo suficiente ayuda financiera para cubrir sus gastos, pero proporcioné apoyo emocional y orientación práctica. Ayudé a Michael a desarrollar mejores hábitos de estudio y habilidades de gestión del tiempo. Escuché cuando necesitaba desahogarse sobre el estrés familiar o la presión académica. Lo más importante, modelé los mismos límites saludables con él que había modelado para Emma, mostrando a mis 2 nietos cómo se ve apoyar a alguien que amas sin sacrificar tu propio bienestar. Las calificaciones de Michael mejoraron, y los problemas de bebida y con la policía cesaron. Comenzó a hablar sobre transferirse a una universidad de 4 años y especializarse en trabajo social, inspirado por el trabajo voluntario que yo había estado haciendo con personas mayores. Quiero ayudar a personas que están atrapadas en malas situaciones,
Me dijo una tarde mientras caminábamos por Flushing Meadows Park. Como tú ayudas a las personas mayores a descubrir cómo obtener los servicios que necesitan. Ese es un trabajo significativo, le dije. Solo asegúrate de ayudar desde una posición de fuerza, no sacrificándote para salvar a otras personas. Michael sonrió. Emma dice que dices eso mucho, sobre no sacrificarse por otras personas. Es una lección importante, respondí. Una que aprendí demasiado tarde en mi propia vida. Mejor tarde que nunca, ¿verdad? Absolutamente. Mis relaciones con Emma y Michael se habían convertido en fuentes de alegría y orgullo en mi vida. Había logrado mantener conexiones amorosas con mis nietos mientras me protegía de la toxicidad de sus padres. Emma se había graduado de la universidad sin deudas y estaba construyendo una relación saludable con alguien que la respetaba. Michael estaba dando un giro a su vida y desarrollando las habilidades que necesitaba para tener éxito, tanto académica como personalmente. Lo más importante, tanto Emma como Michael habían aprendido de mi ejemplo que el amor no requiere aceptar maltrato, y que elegirte a ti mismo sobre dinámicas familiares disfuncionales no es egoísta. Es necesario para el bienestar de todos. Pero mi sensación de paz sería puesta a prueba una vez más de una manera que nunca vi venir. 5 años después de dejar el apartamento de David, recibí una llamada telefónica de un número que no reconocí. Esta vez, había aprendido a verificar las afirmaciones de emergencia antes de reaccionar, así que respondí con cautela. Señora Walsh, soy Rebecca Martínez del Hospital General de Queens. Estoy llamando acerca de Jennifer Walsh, quien fue admitida hoy temprano después de un accidente automovilístico. La tiene listada como su contacto de emergencia. Mi primer pensamiento fue escepticismo. David y Jennifer habían intentado la llamada de emergencia falsa antes. Pero algo sobre esta persona que llamaba sonaba diferente, más profesional y específico. ¿Puede esperar mientras verifico esta llamada contactando directamente al hospital? Pregunté. Por supuesto, respondió Rebecca. Puede comunicarse conmigo en la extensión 4127. Colgué y llamé al Hospital General de Queens. Rebecca Martínez era efectivamente una trabajadora social allí, y Jennifer Walsh era efectivamente una paciente recuperándose de lesiones sufridas en un accidente automovilístico esa mañana. El accidente había sido grave, pero no potencialmente mortal. Jennifer tenía varios huesos rotos y necesitaría cirugía, seguida de semanas de recuperación. La trabajadora social estaba llamando porque Jennifer no podía cuidar a su hijo de 3 años durante su hospitalización y período de recuperación. Y David, aparentemente, no estaba disponible para proporcionar cuidado infantil a tiempo completo. Señora Walsh, continuó Rebecca cuando llamé de vuelta, necesito preguntar, ¿está dispuesta y es capaz de proporcionar cuidado temporal para su nieto durante la recuperación de su madre? La solicitud era razonable y directa. Un niño de 3 años necesitaba cuidado, y yo era familia. En circunstancias normales, esta sería exactamente el tipo de situación donde las familias se reúnen sin cuestionamiento. Pero estas no eran circunstancias normales. Estos eran David y Jennifer, quienes me habían echado de su casa, tratado de sabotear mis tarjetas de crédito, mentido a los bancos sobre mi competencia mental y hecho una llamada de emergencia falsa para manipularme para romper mis límites. Necesito más información antes de poder responder eso, le dije a Rebecca. ¿Dónde está David? ¿Y por qué no puede cuidar a su propio hijo? Rebecca explicó que David había sido arrestado la semana anterior por cargos relacionados con fraude financiero y actualmente estaba en la cárcel esperando juicio. Aparentemente, las mismas habilidades que había utilizado para explotar mis finanzas habían sido aplicadas a otras estafas, y finalmente había sido atrapado. Jennifer había estado tratando de manejar el trabajo y el cuidado infantil sola cuando ocurrió el accidente. No tenía otra familia en el área,
y sus amigos no estaban dispuestos o no podían asumir la responsabilidad de un niño pequeño durante varias semanas. ¿Qué pasa si digo que no?, pregunté. El niño iría a cuidado de crianza temporal, respondió Rebeca sin rodeos. Tenemos buenas familias de acogida disponibles, pero significaría la ubicación con extraños en lugar de familia. Sentí el peso familiar de la culpa fabricada tratando de asentarse en mis hombros. Un niño de 3 años, mi nieto, el hijo de David, iría con extraños porque yo no estaba dispuesta a ayudar a su madre, que estaba acostada en una cama de hospital con huesos rotos. Pero luego recordé la guía de la doctora Williams. Confía en tu experiencia, no en sus palabras o circunstancias. David y Jennifer habían demostrado a través de sus acciones que me veían como un recurso para ser explotado, en lugar de un miembro de la familia para ser respetado. Jennifer estando herida y David estando en la cárcel, no cambiaba esa dinámica fundamental. No estoy disponible para proporcionar cuidado infantil, le dije a Rebeca. Pero estoy dispuesta a pagar por cuidado profesional mientras Jennifer se recupera. ¿De qué tipo de cuidado profesional? Podría pagar por una niñera interna o por costos de guardería de estancia prolongada. Podría cubrir los gastos que permitirían a Jennifer contratar ayuda sin requerir que yo personalmente proporcione mano de obra. Rebeca dijo que discutiría la opción con Jennifer y me llamaría. 1 hora más tarde, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Jennifer llamando desde su cama de hospital. «Margaret», dijo, su voz débil pero determinada. «Sé que hemos tenido nuestros problemas, pero Christopher es tu nieto. Necesita familia ahora mismo, no extraños. Christopher». Había olvidado que nombraron al bebé Christopher. Ahora tendría 3 años y medio, probablemente caminando y hablando, comenzando a desarrollar su propia personalidad. Un niño pequeño que era inocente del mal comportamiento de sus padres hacia mí. Entiendo que Christopher necesita cuidado, dije cuidadosamente. Estoy dispuesta a pagar por ese cuidado, pero no estoy dispuesta a proporcionarlo personalmente. ¿Por qué?, preguntó Jennifer, y por primera vez desde que la conocía, sonó genuinamente confundida en lugar de manipuladora. Es solo un bebé. No entiende por qué su abuela no quiere ayudarlo. Porque la última vez que proporcioné cuidado personal en tu hogar, fui explotada financieramente y maltratada emocionalmente, dije francamente. Porque tu esposo trató de sabotear mis tarjetas de crédito y mintió a mi banco sobre mi competencia mental. Porque ambos me echaron a la calle y luego trataron de manipularme con llamadas de emergencia falsas. Eso no tenía que ver con Christopher, dijo Jennifer. No, no lo era. Estuve de acuerdo. Era sobre cómo sus padres tratan a las personas que se supone que deben amar, y no estoy dispuesta a volver a ponerme en esa posición, incluso por un niño que amo. ¿Así que dejarás que vaya a un hogar de acogida en lugar de cuidarlo tú misma? Pagaré por cuidado profesional para que no tenga que ir a un hogar de acogida, corregí. Eso es ayuda sin autosacrificio. Jennifer estuvo callada por un largo momento. La niñera sería costosa. ¿Puedo permitírmelo? ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que necesites para recuperarte y David necesite resolver su situación legal. La voz de Jennifer se hizo más pequeña. No podemos pagarte de vuelta. No te estoy pidiendo que me pagues de vuelta. Estoy ofreciendo pagar por el cuidado de Christopher como un regalo, sin expectativa de reembolso. Pero no lo cuidarás tú misma. No, no lo haré. Jennifer comenzó a llorar entonces, el tipo de llanto exhausto y abrumado que viene de estar herida, sola, y enfrentando problemas que no puedes resolver. A pesar de todo lo que había sucedido entre nosotras, sentí lástima por ella. Estaba herida y asustada, y lidiando con un esposo en la cárcel, y un niño pequeño que necesitaba cuidado que no podía proporcionar. Pero la simpatía no requería autosacrificio. Podía sentir lástima por la situación de Jennifer, sin comprometer los límites que protegían mi bienestar.
Jennifer, dije suavemente, estoy ofreciendo gastar miles de dólares para asegurarme de que Christopher sea cuidado por profesionales calificados. Eso no es abandono, es ayuda dentro de mis límites. No es lo mismo que la familia, dijo. Tienes razón, no lo es. Estuve de acuerdo. La familia se basaría en respeto y consideración mutuos. La familia recordaría mi cumpleaños y no vendería mi medicación. La familia trataría mis contribuciones financieras como regalos para ser apreciados, en lugar de expectativas para ser exigidas. Lo que estás pidiendo no es realmente familia, es trabajo gratuito de alguien a quien has maltratado. Jennifer no tuvo respuesta para eso. Contraté a una niñera profesional a través de una agencia, pagando por 6 semanas de cuidado interno mientras Jennifer se recuperaba de su cirugía. La niñera, María, tenía experiencia con niños pequeños y venía con excelentes referencias. Se mudó al apartamento de David y Jennifer y asumió la responsabilidad completa del cuidado diario de Christopher, permitiendo a Jennifer descansar y sanar sin preocuparse por las necesidades de su hijo. El arreglo me costó casi $5,000, pero logró lo que necesitaba. Christopher era cuidado por alguien competente y amable. Jennifer recibió la ayuda que necesitaba para recuperarse, y yo mantuve los límites que protegían mi bienestar emocional y financiero. Emma y Michael estaban impresionados y confundidos por mi decisión. «No entiendo por qué no cuidarás a Christopher tú misma», dijo Emma durante una de nuestras reuniones para tomar café. «Te encantan los niños, y eres genial con ellos. Porque cuidar a Christopher yo misma requeriría que volviera al apartamento de tus padres y reanudara el papel de sirvienta familiar no remunerada», expliqué. «Significaría sacrificar mi independencia y bienestar por la conveniencia de otras personas». «Pero es solo temporal», señaló Michael. «Solo hasta que Jennifer mejore». «Eso es lo que pensé cuando me mudé a su apartamento hace 3 años», respondí. Lo temporal tiene la forma de volverse permanente cuando estás tratando con personas que no respetan los límites. Tanto Emma como Michael luchaban por entender por qué estaba dispuesta a gastar miles de dólares en cuidado infantil profesional, pero no dispuesta a proporcionar el cuidado yo misma gratis. Para ellos, mi decisión parecía ilógica e innecesariamente costosa. Pero para mí, la decisión era sobre más que dinero o lógica. Se trataba de probarme a mí misma que podía amar a mi familia sin sacrificar mi dignidad, que podía ayudar en situaciones de crisis sin volver a patrones de explotación, que mis límites eran lo suficientemente fuertes para resistir incluso las circunstancias más emocionalmente manipuladoras. El arreglo de la niñera funcionó maravillosamente. María me enviaba fotos de Christopher jugando en el parque y aprendiendo a andar en triciclo. La recuperación de Jennifer progresó sin problemas, y pudo volver al trabajo a tiempo parcial después de 6 semanas. Lo más importante, había logrado satisfacer una necesidad familiar genuina sin comprometer mi propio bienestar. David eventualmente fue sentenciado a 18 meses de prisión por fraude financiero. La noticia no me dio ninguna satisfacción, no me complacía su sufrimiento, pero confirmó que mis instintos sobre su carácter habían sido correctos. Alguien que explotaría las finanzas de su propia madre ciertamente era capaz de explotar a extraños también. Jennifer solicitó el divorcio mientras David estaba en prisión, finalmente reconociendo lo que había tratado de decirle años antes. Los problemas de David no eran estrés temporal o dificultades situacionales, sino defectos de carácter fundamentales que lo hacían inadecuado como pareja o padre. Emma y Michael mantuvieron un contacto mínimo con su padre después de su liberación de prisión, continuando priorizando sus relaciones conmigo y entre ellos. Christopher, ahora de 5 años, ocasionalmente me visitaba con el permiso de Jennifer, aunque Jennifer y yo manteníamos límites educados pero distantes. El niño era dulce y curioso, con el cabello oscuro de David y los ojos suaves de su abuelo. Me llamaba abuela Margaret y parecía disfrutar nuestras visitas, pero yo tenía cuidado de mantener límites apropiados en mi participación en su cuidado y en la vida de Jennifer.
Jennifer había aprendido, a través de la necesidad y las dificultades, a manejar su hogar y finanzas sin explotar a otros. La ausencia de David y sus problemas legales la habían obligado a desarrollar independencia y responsabilidad. No era la misma mujer que había participado en mi explotación años antes, y yo respetaba el crecimiento que había logrado mientras mantenía mis límites sobre la participación futura. 6 años después de dejar el apartamento de David, había creado una vida que se sentía significativa y sostenible. Mi relación con Elena seguía siendo una fuente de alegría y apoyo diario. Las segundas habían crecido de nuestro grupo inicial de 4 mujeres a más de 20, reuniéndonos semanalmente para compartir recursos, celebrar victorias y apoyarnos mutuamente a través de desafíos. Me había convertido en una especie de mentora en el grupo, ayudando a miembros más nuevos a navegar el proceso de establecer límites con miembros de la familia explotadores y acceder a servicios sociales que apoyaban la vida independiente para personas mayores. Mi cerámica había evolucionado de un pasatiempo a un pequeño negocio. Elena y yo vendíamos nuestro trabajo en ferias locales de artesanía y mercados de agricultores, donando las ganancias a programas que apoyaban a víctimas de abuso a personas mayores. Crear objetos hermosos con mis propias manos y usarlos para ayudar a otros se sentía como un círculo perfecto de propósito y significado. Lo más importante, había aprendido a amarme lo suficiente para protegerme, a valorar mis propias necesidades lo suficiente para satisfacerlas, a respetar mis propios límites lo suficiente para mantenerlos incluso bajo presión. La mujer que se había despertado en ese refugio para personas sin hogar, con nada más que una bolsa de plástico de pertenencias, había sido reemplazada por una mujer con su propio apartamento, sus propios ingresos, sus propias amistades, sus propios intereses y su propio poder para tomar decisiones sobre su vida. Todavía extrañaba a la familia que había tratado tan duro de crear y mantener. Todavía sentía tristeza por las relaciones que podrían haber sido si David y Jennifer hubieran elegido el respeto sobre la explotación. Pero ya no me sentía culpable por elegir la dignidad sobre la disfunción, el respeto propio sobre el autosacrificio. En las tranquilas noches, me sentaba en mi pequeño balcón con una copa de vino y veía la puesta de sol sobre Queens. La ciudad se extendía ante mí, millones de personas viviendo sus propias vidas complicadas, tomando sus propias decisiones difíciles sobre familia, amor, límites y respeto. A veces Elena se unía a mí, trayendo su propia copa de vino y sus propias historias del día. Hablábamos sobre nuestros nietos, nuestra cerámica, nuestros planes para el fin de semana. Compartíamos un silencio cómodo, 2 mujeres que habían aprendido que la soledad y el aislamiento eran cosas diferentes, que estar sola no era lo mismo que ser abandonada. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte ido?, me preguntó Elena una noche, mientras veíamos el cielo cambiar de azul a naranja a púrpura profundo. Consideré la pregunta. Me arrepentía de haberme ido. Me arrepentía de haberme elegido a mí misma sobre la armonía familiar, la independencia sobre la inclusión, la dignidad sobre el deber. Lamento que fuera necesario, dije finalmente. Lamento que David y Jennifer no fueran capaces de tratarme con respeto básico y honestidad. Lamento que el amor no fuera suficiente para crear relaciones saludables. ¿Pero te arrepientes de la elección en sí? No, dije sin vacilación. Lamento haber esperado tanto tiempo para tomarla. Elena asintió. A veces pienso en dejar la casa de mi hijo, cuando me pide dinero que no tengo, o cuando su esposa hace comentarios sobre los olores de mi cocina. Pero tengo miedo de terminar sola. No estarías sola, le dije. Serías independiente. Hay una diferencia. ¿Cómo sabes la diferencia? Sola significa que nadie se preocupa por ti, dije. Independiente significa que te preocupas lo suficiente por ti misma para protegerte de personas que no se preocupan por ti adecuadamente. Elena sonrió. Deberías poner eso en una tarjeta de felicitación.
Nos sentamos en un silencio cómodo mientras la oscuridad se asentaba sobre la ciudad. En la distancia, podía escuchar los sonidos de familias en otros apartamentos, niños riendo, padres llamando, el caos ordinario de personas que habían descubierto cómo amarse mutuamente, sin destruirse mutuamente en el proceso. Esos sonidos ya no me entristecían. Me recordaban que existían familias saludables, que el amor podía coexistir con el respeto, que era posible cuidar a las personas sin sacrificarte en el proceso. No había renunciado al amor o la familia. Había renunciado a aceptar sustitutos del amor y la familia. Había aprendido a reconocer la diferencia entre cuidado genuino y manipulación emocional, entre inconveniencia temporal y patrón permanente, entre ayudar a alguien y permitir a alguien. Lo más importante, había aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es negarte a participar en su disfunción. Al establecer límites con David y Jennifer, los había obligado a enfrentar las consecuencias de sus elecciones en lugar de permitirles continuar explotando a otros. Los problemas legales de David podrían haberse evitado si hubiera aprendido antes en la vida que las acciones tienen consecuencias, que las personas no son recursos para ser explotados, que las relaciones requieren respeto y consideración mutuos. Mi disposición a ser su red de seguridad perpetua, en realidad, le había hecho daño al evitar que desarrollara el carácter y las habilidades necesarias para relaciones adultas saludables. El crecimiento de Jennifer hacia la independencia y la responsabilidad solo había sucedido después de que dejé de proporcionar el apoyo financiero y emocional que le permitía evitar crecer. Mi sacrificio, en realidad, había obstaculizado su desarrollo en lugar de ayudarlo. Emma y Michael habían aprendido sobre límites saludables y respeto propio al verme modelarlos, algo que nunca habrían aprendido si hubiera continuado aceptando maltrato en nombre de la lealtad familiar. Incluso Christopher estaba mejor porque había insistido en cuidado profesional, en lugar de reanudar mi papel como sirvienta familiar. Había aprendido que el cuidado y el amor venían de múltiples fuentes, no solo de miembros de la familia que se sacrificaban por otros. Al tratar de salvar a mi familia sacrificándome, en realidad, había estado permitiendo sus peores impulsos y previniendo su crecimiento. Al elegir salvarme a mí misma en su lugar, había creado oportunidades para que todos nosotros nos volviéramos personas más sanas, más independientes, más capaces. Esta realización me trajo paz de una manera que no había esperado. Mi elección de irme no había sido egoísta o cruel. Había sido necesaria y finalmente amorosa. A veces lo más generoso que puedes hacer por las personas que amas es dejar de hacerles fácil tratarte mal. 7 años después de esa fría mañana de octubre, cuando me desperté sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una bolsa de plástico en la mano, me desperté en mi propio apartamento, en mi propia cama, rodeada de la vida que había elegido y construido para mí misma. Preparé café en una taza que había creado en la clase de cerámica, revisando mi teléfono en busca de mensajes de Emma sobre su nuevo trabajo y de Michael sobre su próxima graduación de la Escuela de Trabajo Social. Elena me había enviado fotos de su último proyecto artesanal, y varios miembros de las segundas habían confirmado su asistencia a nuestra reunión semanal. Mi calendario estaba lleno pero no abrumador. Turno de voluntaria en el centro para personas mayores, clase de cerámica, cita para tomar café con Emma, cena con Elena y algunos otros vecinos. Actividades que había elegido porque me traían alegría y propósito, no porque alguien las esperaba o exigía. Mi cuenta bancaria estaba saludable, administrada completamente por mí según mis propias prioridades y valores. Mi apartamento estaba decorado con mi propia cerámica y arte, amueblado según mi propio gusto, mantenido según mis propios estándares. Lo más importante, mis relaciones se basaban en respeto mutuo y afecto genuino. Las personas en mi vida querían que estuviera cerca porque disfrutaban mi compañía, no porque les proporcionaba dinero o trabajo o conveniencia. De pie en mi balcón con mi café matutino, viendo el sol salir sobre Queens,
Sentí algo que no había experimentado en décadas: completa satisfacción con mi propia vida. No porque fuera perfecta o fácil o impresionante para otros, sino porque era mía. Había aprendido que no tienes que estar relacionado con alguien para amarlo genuinamente, y que estar relacionado con alguien no garantiza que te amarán apropiadamente. Había aprendido que la familia es lo que creas a través del cuidado y respeto mutuos, no lo que te asignan por accidente de nacimiento. Había aprendido que envejecer no tiene que significar volverse invisible, irrelevante o desechable. Que la sabiduría y la experiencia son recursos valiosos que merecen ser respetados en lugar de explotados. Que las personas mayores tienen el mismo derecho que cualquier otra a ser tratadas con dignidad y amabilidad. Lo más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma, para exigir respeto, para construir la vida que mereces en lugar de aceptar la vida que otros están dispuestos a darte. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en mi experiencia, quiero que sepas que mereces algo mejor de lo que estás recibiendo. Mereces ser amado por quien eres, no por lo que puedes proporcionar. Mereces que tus contribuciones sean reconocidas y apreciadas en lugar de dadas por sentado. Mereces despertar por la mañana sintiéndote en paz en lugar de ansioso por lo que se te exigirá ese día. Mereces tener relaciones que te energicen y sostengan en lugar de drenarte y agotarte. Mereces ser tratado como una persona completa con tus propias necesidades, intereses y límites, no solo como un recurso para la conveniencia de otras personas. Y mereces saber que elegirte a ti mismo sobre personas que te maltratan no es egoísta, es necesario. No es abandonar a la familia, es negarse a aceptar sustitutos de la verdadera familia. No es ser cruel, es ser amable contigo mismo por una vez. El cambio es posible a cualquier edad, en cualquier circunstancia. La independencia es posible incluso cuando te sientes atrapado por la obligación y el miedo. La dignidad es posible incluso cuando has aceptado la indignidad durante años o décadas. El primer paso es creer que mereces algo mejor. El segundo paso es pedirlo. El tercer paso es protegerlo una vez que lo hayas encontrado. Tengo 79 años ahora, y estos han sido los mejores años de mi vida. No porque hayan sido fáciles. El cambio nunca es fácil, sino porque han sido míos. ¿Alguna vez has vivido algo similar a mi historia, o has conocido a alguien que lo haya hecho? ¿Alguna vez te has sentido dividido entre la lealtad familiar y el respeto propio, entre el amor y la explotación? Cuéntamelo en los comentarios a continuación. Tu experiencia importa, y compartirla podría ayudar a alguien más que está luchando con las mismas decisiones que enfrenté. Si esta historia resonó contigo, por favor da me gusta y suscríbete a este canal. Compartir estas historias ayuda a que lleguen a personas que necesitan escucharlas. Personas que podrían estar sentadas en sus propias versiones de ese apartamento de Queens, preguntándose si merecen algo mejor. Porque mereces algo mejor. Mereces amor que no cueste todo lo que tienes para dar. Mereces respeto que no requiera que sacrifiques tu dignidad. Mereces relaciones que te celebren por quien eres, no por lo que puedes proporcionar. Y nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Gracias por escuchar mi corazón. Hasta la próxima vez. Recuerda que tu valor no está determinado por cómo te tratan los demás. Está determinado por lo bien que proteges y aprecias a la persona preciosa que eres.